Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy relevante y sobre el que es importantísimo tomar medidas urgentes como es el feminicidio y el combate al feminicidio. Una situación que evidentemente en México nos lastima cotidianamente. Además, pues escogimos este tema de importante reflexión porque se trata de nuestro programa 100, conducido pues por nosotros y también con el apoyo de mi equipo, a quien tengo el gusto de reconocer todo su trabajo durante estos años. Eh, para presentarles este programa 100, preparamos un videoclip de unos minutos. En términos generales, se piensa el lugar del adulto como el lugar central. Entonces, y se ha pensado a niñas, niños y adolescentes como propiedad, ¿no?, de los adultos. Entonces, el hacer esta diferencia en sus derechos nos permite hacer un cambio muy valioso, muy importante, de cómo tenemos que pensarlos y cómo tenemos que relacionarnos. Tribunales como la Corte Suprema, la Suprema Corte, que son más integrados, que tienen también otras tareas. Pero lo que tienen todos estos tribunales en común, y yo creo que lo más importante que ya Roberto dijo, que estos tribunales deben ser autónomos e independientes. Me tocó vivir años de exilio y después radicarme permanentemente fuera de la Argentina. Y en diversas tareas que me tocó ocupar, me ocupé de varios temas del derecho internacional de los derechos humanos. A la autonomía, a la libertad de las mujeres y las personas gestantes. Primero que nada, pues el hecho de que el aborto esté penalizado, criminalizado en particular, lleva a que en los embarazos no deseados se busque terminarlos con abortos inseguros. Bueno, pues para abrir la conversación me gustaría presentar a mis invitadas. El día de hoy tengo a 4 expertas en el tema. Presento con mucho gusto a Silvia Gabriela Ortiz Rascón, secretaria de Estudio y Cuenta de Ponencia aquí en la Suprema Corte, abogada por la Escuela Libre de Derecho y realizó estudios de posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid. Dentro de su trayectoria profesional se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretaria dentro de las ponencias de las ministras Margarita Beatriz Luna Ramos y actualmente con la ministra Yasmín Esquivel Moza. Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias, muy amable, un gusto estar aquí. Encantado. También tengo el gusto de presentar a Mónica Araceli Huicho González, representante del Gobierno Federal de la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ha sido presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en dicho tribunal. También laboró en la Secretaría del Sistema de Juicios Digitales de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Contraloría General del Estado y como asesora para reformar en el sector de fomento a la inversión en el Estado de Sinaloa, entre otros muy destacados trabajos en el sector público. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias y aprovecho para felicitarlos por el programa número 100. Muchas gracias. Y también presento a Julia Marchese, quien nos acompaña vía Zoom en esta ocasión, quien es investigadora y consultora internacional en temas de seguridad y justicia, en específico sobre violencia contra las mujeres y feminicidios. Especialista en estrategias de documentación, recolección y análisis de datos, cartografía y análisis geoespacial en perspectiva feminista. Tiene además estudios, estudió el doctorado en la Universidad de Estudios Latinoamericanos en la UNAM y en el Instituto de Geografía Humana en la Goethe Universitat de Frankfurt. Bienvenida, Julia. Muchas gracias. Un gusto compartir con todas ustedes. Igualmente, gracias. Y finalmente presento a Ana Yeli Pérez Garrido, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional para el Feminicidio, abogada feminista, fundadora y directora ejecutiva de la organización Justicia Pro Persona, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio e integrante de la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico, RELEG. Bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal? Muchas Pues gracias. un gusto que estén aquí, ya hayan aceptado la invitación. Gaby, me gustaría abrir la conversación contigo y le contaras al público qué es el feminicidio, si hay una diferencia con femicidio y digamos por qué es un tema urgente
seguir reflexionando y sobre todo tomar medidas en contra de él. Claro que sí, con todo gusto. De nueva cuenta, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de compartir con distinguidas personalidades. Felicidades por este Gracias. programa número 100 y bueno, pues también dar los buenos días a tu auditorio. Efectivamente, estamos hablando de un problema muy serio, lacerante para la sociedad en la actualidad, en donde se manejan unas cifras muy elevadas de muertes violentas de mujeres. Las estadísticas nos hablan entre lo que es propiamente feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, estamos hablando de 10 al día. O sea, es una situación terrible. Si son 100 homicidios aproximadamente promedio diarios, estamos hablando que el 10% son de mujeres. ¿Y por qué? Únicamente por el hecho de ser mujeres. El feminicidio o femicidio, como en un principio pudiéramos decir que se empezó a manejar, es un término que arranca, inclusive hay algunos antecedentes, desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero es en la década de 1960 cuando empieza a cobrar ya em, su uso común, empieza a ser ya utilizado básicamente por Diane Russell, una sudafricana que empieza a hablar de las muertes de mujeres por razones de odio, misoginia, y lo equipara con un genocidio. Al traducirse al español, pareciera ser este femicide que ella habla, se traduce como femicidio, pero se pudiera entender, y esto lo explica muy bien la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, que pudiera ser exclusivamente hablar en femenino, homicidio, hombre de mujeres, femicidio, homicidio de mujeres, pero quedaríamos cortos al hablar únicamente de la muerte de mujeres, cuando atrás de estas privaciones de la vida de ellas hay mucho más, como son estas razones de odio, la misoginia, la diferencia es que existe entre hombres y mujeres, la desigualdad, la opresión de los hombres sobre las mujeres, que tiene sus manifestaciones en la discriminación. Por supuesto, como una manifestación de la discriminación es la violencia y la violencia extrema, el feminicidio. Claro. Entonces se empieza a contextualizar de esta manera el feminicidio, pero ya como un concepto mucho más lleno, ya no exclusivamente para expresar la muerte de una mujer, sino con todo ese contenido que trae atrás, esa carga de odio hacia las mujeres. Viene a ser en realidad la privación de la vida por razones de odio hacia las mujeres a base de esta cultura en donde estratifica, establece una jerarquía y una supremacía de los hombres sobre Claro. las mujeres. Y sobre gracias Gaby, sobre este tema, Mónica, pues ya nos está mencionando Gaby el tema del contexto, el tema de la desigualdad, de la discriminación estructural. ¿Qué entendemos por esta discriminación estructural, esta violencia estructural en contra de las mujeres? Claro, qué bueno que lo preguntas, porque fíjate que a veces está muy inserta en el discurso y se menciona en todos los sitios el tema de, sabes, vamos a impulsar políticas en contra de la violencia estructural y demás, pero para que a tu audiencia le quede como muy claro la definición, este concepto de violencia estructural tiene sus orígenes también en la década de los 60, es de origen sociológico, un concepto que acuña Johan Galtung con la clasificación de 3 tipos de violencia, una que se encuentra en las categorías de lo visible y otras 2 dentro de lo invisible. La de la categoría de lo visible es la violencia física o directa. Esa es muy fácil de identificar, pero esta violencia estructural está en la base de la pirámide y básicamente causa un daño en las necesidades fundamentales de la persona y tienen que ver con daños en las estructuras de la propiedad de la mujer, en este caso por tratarse de violencia contra la mujer, y también daño en la violencia a través de las estructuras e instituciones
que impiden el logro de satisfactores para la vida cotidiana, que se pueden ejemplificar justamente con la violencia en el trabajo y con la diferencia salarial. Ya sabemos que existe el principio de que a trabajo igual corresponde salario igual, pero las estadísticas han demostrado que las mujeres son altamente afectadas con una diferencia que en los últimos años se ha precisado hasta cerca del 20% respecto del salario de los hombres, y ya se vincula un nuevo concepto de esta temática que es la brecha salarial. Entonces, se trata justamente de un tipo de violencia invisible que acompaña también con la normalización de una violencia de tipo cultural que se expresa a través del comportamiento de las sociedades y que normalizan los actos de violencia. Claro. Y sobre este tema, Julia, hay también muy relevante hablar de la violencia institucional en los feminicidios. ¿Por qué se habla de violencia institucional? Si nos lo puedes clarificar. Sin duda, muchas gracias y me parece muy pertinente que estemos haciendo, digamos, este recorrido también entre las modalidades de la violencia, porque como bien dice la ley de acceso, motivo por el cual también muchas investigadoras extranjeras venimos a México a formarnos y aprender, las modalidades de violencia que están plasmadas en la ley se enumeran, digamos, incluyen entre las que estaban mencionando de violencia laboral, también la violencia institucional. Hablamos de modalidades de violencia, pero también podríamos hablar de espacios, ¿no? Para entender que justo la violencia se da al mismo tiempo en múltiples espacios, ¿no? Yo como geógrafa he trabajado mucho desde el lado espacial y también rescataría que la modalidad de violencia institucional es, me parece íntimamente vinculada con el concepto en sí de feminicidio y de la propuesta que las legisladoras hicieron en el momento de plasmar justo estas modalidades en la ley, porque, digamos, entre investigadoras hemos platicado mucho, ¿no?, sobre esta diferencia entre femicidio y feminicidio, como bien comentaban antes, y creo que uno de los rasgos que es necesario rescatar siempre es esta parte de la violencia institucional vinculada con la impunidad tanto del Estado como social, que está vinculada eh, con estos homicidios por razones de género. Entonces, por un lado, sí, eh, hacemos este recorrido desde el término femicidio hasta el feminicidio, pero tratemos de entender también cuál es la peculiaridad de este término, por qué nace en México con la propuesta de Marcela Lagarde, con la propuesta de Julia Monarres en Ciudad Juárez, y cuáles son, digamos, los elementos claves del por qué hablamos de feminicidio en México y no de femicidio, y por qué en la Ley General de Acceso tenemos feminicidio, y esta parte de la violencia institucional, de la responsabilidad de las autoridades de los espacios institucionales que tendrían la obligación de atender las mujeres en los casos de violencia, porque entra de forma tan tajante esta responsabilidad del Estado, que por supuesto también se evidencia también en sentencias a nivel interamericano, como Claro. la sentencia del campo algodón, del cual platicaremos. Y entonces muchas gracias por la pregunta, porque no es una modalidad cualquiera, ¿no?, de la violencia, sino me parece una de las modalidades clave que tenemos siempre que tener bajo la lupa, Sin duda. justo porque está íntimamente vinculada con el concepto en sí de feminicidio. Entonces, Sobre violencia eso, institucional, impunidad tanto del Estado como social. sobre esto seguiremos hablando en el siguiente bloque, sin duda, Julia, del caso Campo Algodonero, pero quiero enfatizar por lo pronto el tema que pone sobre la mesa la impunidad y la responsabilidad estatal, porque, digamos, el Estado tiene una obligación en distintos ámbitos para investigar, sancionar, prevenir, incluso también el feminicidio. Ana, esto está relacionado con lo que nos decía el caso de México, tiene un contexto particular que es importante entender, el caso de la ciudad de Ciudad Juárez, el caso Campo Algodonero. ¿Qué nos dice ese contexto sobre no solo Ciudad Juárez, sino sobre México en general?
Pues escuchando también a la magistrada y a las compañeras que me anteceden, me parece que es muy importante comprender Juárez o sea, por esa violencia estructural no visible, o sea, porque el feminicidio no surge en Ciudad Juárez, no se comienza a asesinar a las mujeres en Ciudad Juárez y a partir de eso tenemos un problema a nivel nacional, sino que se visibiliza en Ciudad Juárez. Y el por qué, también creo que es muy importante lo que decía Julia sobre los espacios, sobre los territorios. Y es que en Juárez lo que ocurre es que convergen diferentes factores, ¿no? Que hicieron posible que esta violencia fuera de esa magnitud, ¿no? O sea, ser una ciudad fronteriza, ser una ciudad donde pues hay un flujo de migración también importante, ser una ciudad donde, o sea, fronteriza pero con Estados Unidos, ¿no? Donde hay un gran, y sabemos que desde hace años, a lo mejor ahora en nuestro territorio, en el país, el tema de la presencia o del control criminal por el tema de las drogas, ¿no? El narcotráfico es una realidad ahora en todo el país, pero antes pues era en la frontera donde se concentraba estas problemáticas. Entonces, los feminicidios, ¿no? En Juárez comienzan a partir de la transgresión del espacio público. O sea, no eran visibles los feminicidios, pues porque si las asesinaban los esposos, las parejas en la familia, pues era algo normal, ¿no? O sea, y lo estoy diciendo tal vez en esa magnitud, pero era normal la violencia. Esa violencia extrema era tolerada, permitida por la sociedad, por las familias, por la gente, por el Estado, por supuesto. Y lo que pasa en Ciudad Juárez es que ese espacio público se transgrede y es así como se comienza a contar, ¿no? A contar los cuerpos de esas mujeres desde la propia nota roja, ¿no? Y es así que pues personas, compañeras feministas como Esther Chávez Cano, ¿no? Las Claro. organizaciones en Juárez, comienzan a documentar las cifras de mujeres asesinadas y sobre todo en el espacio público, a comprender y a caracterizar cuáles eran digamos, los hallazgos que se tenían, o sea, por qué esas mujeres no solamente eran asesinadas, sino eran arrojadas en el espacio público con huellas extremas de violencia, y esas características son las que empiezan a tener sentido con las teóricas como Diane Russell, como Jill Radford, digamos, empieza como a tener esta comunicación, también autoras como le decía la secretaria, como Marcela Lagarde, como Julia Monarres en el Colegio de la Frontera Norte, y empiezan a darle estas categorías y a nombrar y a distinguir entre el feminicidio, que por supuesto toca el tema de impunidad o lo incluye, porque no solamente eran los asesinatos de las mujeres con estas características, sino que había una indiferencia por parte del Estado a partir de o más bien representada con la impunidad, ¿no? O sea, estas investigaciones deficientes, todo eso que Campo Algodonero retoma la Corte Interamericana de Derechos Humanos como prácticas recurrentes donde, pues a pesar de que ya existían patrones, ¿no? Donde las mujeres y jóvenes estaban siendo desaparecidas y posteriormente se encontraban sus cuerpos mutilados con estas huellas de violencia, lo sorprendente era que la autoridad no había hecho absolutamente nada, ¿no? A pesar pues, de tener la mirada de la comunidad internacional en el tema, en el contexto, y bueno, son elementos que nos explican por qué Juárez, ¿no? Claro, pues muchas gracias por la contextualización. Se nos ha ido volando este primer bloque. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando, estamos conversando, reflexionando de manera conjunta sobre un tema pues urgente de atender, lacerante en México, como es el tema del feminicidio. Les recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con 4 expertas sobre el tema importantísimo de reflexionar y de accionar en contra del feminicidio. Gaby, me gustaría retomar la conversación contigo. Se ha hablado del aspecto cultural, se ha hablado del contexto en México, de Ciudad Juárez. Detrás de esto, pues se ha llamado mucho la atención la importancia que tienen los estereotipos, los roles de género, las nociones de subordinación que afortunadamente empiezan a cambiar
pero que han estado por cientos de años, ¿no? En nuestras culturas. ¿Qué papel juegan estos estereotipos? ¿Cómo se los podemos transmitir a las personas que nos escuchan para que, digamos, seamos conscientes y seamos críticos de esto y críticas? Em, Claro que sí, por supuesto. Bueno, empecemos por establecer que el género es una construcción cultural. La asignación de ciertos atributos según el sexo, sea hombre, sea mujer. A los hombres se les ha dado el carácter de proveedores, fuertes, emprendedores, audaces. En cambio, a las mujeres dulces, tiernas, proclives al sentimentalismo, los hombres son más racionales. Entonces se van generando esas ideas preconcebidas. ¿A partir de qué? Pues simple y sencillamente de un hecho, de nacer mujer o de nacer hombre, en la concepción binaria. Y bueno, pues hoy tenemos distintas identidades también de género que reconocemos y que, bueno, por supuesto también poseedoras de todo un cúmulo de los derechos, de derechos humanos. A esto se ha seguido los roles de género. Bueno, pues el hombre es proveedor, el hombre sale a trabajar, el hombre se desenvuelve en el ámbito de lo público, tiene las principales posiciones de poder, poder fuera en lo público y poder también en lo privado, ¿no? ¿Quién manda en la casa? Pues manda el hombre. La señora, ¿qué hace? La señora obedece. Tiene las labores de cuidado, de crianza domésticas. Ahora, todo eso va permeando en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo público. Los hombres, ya lo decía, desempeñan los cargos públicos, las mujeres pues labores secundarias. Esto, por supuesto, también, como bien decías, empieza a cambiar e inclusive también esto es un elemento que podemos añadir a la violencia contra las mujeres, este cambio que no se asimila rápidamente dentro de la sociedad por parte de los hombres. Ahora, ¿cómo influyen estos estereotipos? Pues definitivamente influyen, por supuesto, no solo en la asignación de labores, sino también frente a las actitudes de las mujeres. Y en el feminicidio creo que pesan de manera muy, muy delicada en la investigación de estos casos de feminicidio, los estereotipos. Em, Aparece una mujer muerta. Caray, ¿ya viste? Salía del bar a las 3 de la mañana. ¿Cómo venía vestida? ¿Por qué no estaba en su casa? Si es una jovencita, ¿por qué los padres no la cuidan? Ujú. Entonces, esos estereotipos impiden, o sea, visibilizar que se trata de la muerte de una mujer y vamos a analizarla tal cual, cuál es el contexto que rodea esa muerte, pero no a base de esos prejuicios y Claro. de esos estereotipos. Ujú. Vamos a analizarla ya desprendiéndonos de todas esas ideas preconcebidas sobre la mujer, que lamentablemente todavía son comunes al inicio. Sí. Lo veíamos recientemente en este caso lamentable de la jovencita que es encontrada en la carretera Cuernavaca. Pues murió de una broncoaspiración, no sé el término Sí. médico Ujú. correcto, pero debido a qué? A una congestión alcohólica. O sea, murió ¿por qué? Pues porque estaba ebria la chica, Claro. ¿sí? Entonces, esos son estereotipos que todavía siguen presentes, Y que tenemos que combatir. que tenemos que combatir y por supuesto en la investigación. Y estaba rodeado también con la violencia institucional de que hablaba la Claro. doctora Julia, ¿no? Ahí empieza la violencia institucional. ¿Cómo van las autoridades ministeriales desde el primer respondiente a ver, analizar ese homicidio, esa Claro. muerte, ese feminicidio, la muerte de una mujer, ¿no? No sé si Permíteme, con esto contestas. pues, totalmente, Gaby. Y permíteme preguntarle sobre este tema, Mónica, porque es un tema importantísimo. Ya se ha hablado de la impunidad, de la responsabilidad del Estado. Y creo que aquí una pieza clave es la deficiencia en las investigaciones ministeriales sobre este tema. Ya mencionaba Gaby, muchas veces se abordan desde una perspectiva estereotipada sobre la mujer, cuál es, ¿no? Que estaba haciendo ahí a esa hora de esa manera. ¿Qué problemas tenemos en temas de investigación y qué consideras, Mónica, que se está haciendo para solventarlos, digamos, a nivel nacional? Claro, pues en el caso de feminicidio, ya lo comentaba nuestra amiga Gaby, existe la presencia de estereotipos que generan una violación de derechos humanos en los procedimientos judiciales e impiden
el rápido acceso a la justicia y además provocan esto que se dijo de manera muy clara en la sentencia del caso González y otras, conocido, mejor conocido como Campo Algodonero, porque se establece claramente que causas de la dilación que impidieron el acceso a la justicia pronta y expedita, tal como lo mandata nuestra Carta Magna, fue exactamente la presencia de estereotipos y que fue una manera de cómo las autoridades minimizaban el problema, no le daban importancia, no escuchaban a los familiares, no daban el seguimiento oportuno a las distintas etapas del proceso y esto conlleva o acarrea esa gran responsabilidad del Estado que a todos nos quedó clarísimo que genera una gran responsabilidad para evitar este estado de impunidad para el caso de todas las mujeres en las posibilidades del riesgo, ¿no? Como presuntas víctimas o potenciales víctimas en un futuro. Si esto lo traemos a la actualidad, porque estamos hablando del año 2007, y estamos hablando de que se ha intentado por distintas vías crear instituciones, crear protocolos, crear la medición estableciendo indicadores, cartografías para ver cómo se va avanzando. El tema del cambio cultural es muy importante porque otra vez nos vamos al concepto de una violencia de tipo cultural en el que el machismo está presente y con estas conductas las autoridades en este caso que también cuentan con una información social y familiar que impide que atiendan de manera pronta y expedita estos casos y con la seriedad y el profesionalismo necesario, Claro. ¿no? De allí la necesidad de establecer líneas de capacitación y profesionalización en todos los niveles de la actuación, tanto de procuración de justicia como de administración de justicia ya en la etapa de los casos llevado en forma de juicio. Sin duda, creo que este tema de la capacitación es importantísimo y bueno, la mención también de los protocolos que ya existen para la investigación, varios protocolos para la investigación de feminicidios, creo que es importantísimo. Julia, otro tema que es importante que comprendamos el auditorio ¿existe un perfil del perpetrador del feminicidio? ¿Es que sea una cuestión, digamos, excepcional o qué, cuál es el perfil y qué nos dice eso para seguir con el tema sobre la cultura machista que pues es necesario cambiar y modificar? Ujú. Eso creo que es fundamental platicarlo. Personalmente diría y con toda la fuerza que no existe un perfil y no existe un patrón. También desde el punto de vista geográfico estamos acostumbrados a tener que evidenciar patrones específicos diciendo como casi como si fueran la verdad histórica del feminicidio, ¿no? Así funciona, ¿no? Ese es el patrón, ese es el perfil y tener una respuesta clara y universalmente aplicable, digamos, a todos los casos. Y eso me parece que va exactamente en contra de todo lo que deberían de hacer las autoridades, además de lo que ya mencionaban sobre las obligaciones en materia de investigación, también las obligaciones en materia de análisis, ¿no? Y lo que llamamos análisis de contexto, ¿no? ¿Qué tanto análisis de contexto hemos hecho en México a nivel institucional? Me parece que ahí las organizaciones de la sociedad civil son claves porque las autoridades han hecho casi nulas acciones en materia de análisis de contexto. Y justo el análisis de contexto es las que nos permite, a través de el análisis, la inclusión de datos que no son solamente los datos puros de cuántas mujeres fallecieron en un determinado municipio o en un determinado estado, sino también lo que en geografía llamamos factores geoespaciales asociados, ¿no? Entonces no es suficiente medir solamente el número de homicidios, ¿no? Sino también ahí en qué nos aporta el concepto en sí de feminicidio, ¿no? En singular. El feminicidio es un crimen que se da en un territorio y los elementos del territorio son varios, ¿no? Tenemos las instituciones, tenemos el medio ambiente, tenemos distintas relaciones sociales, ¿no? El perfil, digamos, de las personas, perfil socioeconómico, todo esto conforma un contexto, si quieren, un territorio que es necesario analizar en un análisis para entender cuáles son las mejores medidas
que hay que implementar, porque repito, la violencia no tiene perfiles, no tiene patrones, sino tiene contexto. Entonces creo que es fundamental decirlo claramente en múltiples ocasiones. De acuerdo. Ana, otro tema que ha estado rondando, ya nos mencionaste el contexto de Ciudad Juárez y lo que significa, es el caso Campo Algodonero, ¿no? Creo que para el auditorio es importante saber qué se decidió, por qué se condenó al Estado mexicano y qué trascendencia tiene ya después de varios años, pero que seguimos todavía, pues obviamente debiendo en buena parte el cumplimiento de la vocación transformadora, ¿no? Que se dieron ahí. Sí, pues la sentencia de Campo Algodonero es una sentencia de noviembre de 2009. Es una sentencia histórica para México y para la región porque justamente aborda el extremo de la violencia contra las mujeres, que es el feminicidio, y es a partir de un caso donde en un campo donde se sembraba algodón, ¿no? A las orillas de Ciudad Juárez, se encontraron los cuerpos de 3 jóvenes el 6 de noviembre de 2001 y al día siguiente, por iniciativa de las familias, encuentran otros 5 cuerpos, ¿no? La sentencia solamente reconoce a las 3 primeras víctimas por temas, digamos, del proceso ante la Comisión Interamericana, o ante el sistema interamericano, pero lo importante de esta sentencia es que reconoce el contexto de violencia, feminicida, el contexto de violencia contra las mujeres, donde mujeres jóvenes o con ciertas características estaban siendo asesinadas en esa región y también como un problema estructural de violencia, ¿no? O sea, como bien dice Julia, no es que existiera un solo patrón, ¿no? de esa violencia, sino que existe un contexto de violencia que así lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que por digamos, este reconocimiento es que señala a México como responsable de la violación al derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad de estas jóvenes, pero también por la actuación que tuvo el Estado ante la desaparición y posterior investigación por la muerte de las jóvenes, donde hubo omisiones y negligencias graves, ¿no? Donde la propia sentencia de Campo Algodonero identifica estas falencias en las investigaciones, en la criminalística, en la medicina, y que, bueno, es una sentencia que además es la antesala de otra muy importante que emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el caso de Mariana Lima Buendía. Es un contexto distinto, aquí hablamos de un feminicidio íntimo, pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese amparo en revisión 554/2013, reconoce un contexto de violencia también en el que se encontraba inmersa Mariana Lima y todas esas falencias. Claro. A detalle, ¿no? que quedaron como estándares en el caso Campo Algodonero, pues los aterriza aquí con esta sentencia de manera muy particular. Sí, y si hay oportunidad, volveremos sobre esa sentencia. Antes de irnos a la segunda pausa, Gaby, me gustaría que nos contaras, hay una discusión actualmente sobre la unificación del tipo penal y por qué es importante, si es importante o no tener un tipo penal de feminicidio, digamos en términos de perspectiva de género. ¿Por qué es relevante, no? O sea, ¿por qué tener un tipo penal feminicidio expresamente, distinto al homicidio? ¿Y por qué es importante unificar, tener una sola conducta, una sola descripción de la conducta en temas penales? Claro que sí. Yo creo que es importante tipificar el feminicidio específicamente, primero, para visibilizarlo. Se ha hablado aquí ya de visibilizarlo. O sea, estamos hablando de la muerte de una mujer. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que es mujer. Entonces hay que visibilizarlo. Después, también abonando aquí lo que ha hablado la doctora Julia, tiene ciertas especificidades, todo este contexto de violencia. Entonces, requiere de un abordaje diferente al homicidio. O sea, por eso no puede ser calificado como un agravante del homicidio, porque requiere de un abordaje diferente. Porque también desde la perspectiva del agresor, el agresor requiere de una sanción más grave, porque estamos hablando de un crimen de odio.
También en relación a las víctimas es conveniente, ¿por qué? Porque las víctimas exigen una reparación, las víctimas indirectas frente a la imposibilidad ya de la restitución de la vida de la persona, de la mujer, de la niña, del adolescente. Las víctimas requieren satisfacer su derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación integral. Ahora, creo que hay una discusión en cuanto a la armonización. Tenemos nosotros observaciones del Comité CEDAW en el sentido, primero, de que se tipifique en todos los estados de la República. Ya está tipificado a nivel federal en el artículo 325 del Código Penal Federal y en absolutamente todos los códigos penales de las entidades, inclusive por ahí una Guerrero se anticipó a la incorporación del tipo penal a nivel federal. También el comité CEDAW ha hablado de la armonización de esto. Creo que aquí pudiéramos inclinarlos, cumplir, por supuesto, la observación del comité CEDAW en ese sentido, pero creo que sí habría que ser muy exhaustivos en las razones de género. Creo que desde la perspectiva que también nos ha manejado la doctora Julia, ese contexto geográfico y las razones de política criminal también tienen cierto peso. Vemos que las razones de género que se consagran en los distintos códigos de los estados de la República son diferentes. Inclusive en la ley modelo a nivel Latinoamérica no tenemos ciertos tipos. A nivel federal reconocemos otras razones de género. En fin, creo que ahorita lo importante es combatir este delito. Si se considera que la armonización es la vía más eficaz, ¿para qué? Pues para que pueda existir los mismos parámetros de análisis, de investigación, inclusive de criterios a nivel eh, jurisdiccional, inclusive los de la propia Suprema Corte, los precedentes, o sea, que puedan partir de un cierto tipo base. Creo que sí deberíamos ser em, lo más comprensivos en este tipo para cubrir las razones de género. Hemos identificado nosotros un total en un análisis que tenemos de 25 diferentes razones de género. Creo que Yucatán es el código que tiene un mayor número 12. Entonces, ver de qué manera, si se opta por la armonización, cómo vamos a comprender todas estas razones de Claro, no género es un reto menor. para, no, de ninguna manera. ¿Para qué? Para evitar la impunidad. Claro. Tenemos aquí no solo la impunidad social, esa indiferencia social, sino también la impunidad sobre el delito. Y creo que es ahí donde nos debemos enfocar y los esfuerzos deben estar centrados en ese objetivo. Sin duda, y pues clarísima por la importancia que tenemos de la armonización y los retos que presenta, ¿no? Cómo lograrlo. Es momento de hacer una segunda pausa. Les recuerdo que estamos conversando sobre el feminicidio, una violación grave a derechos humanos y una violación derivada o cuyo sustento está en una base cultural de una cultura machista que tenemos que revertir, que ya tiene cientos de años en nuestro país. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos conversando con 4 expertas sobre la violación grave a derechos humanos, que es el feminicidio. Mónica, me gustaría retomar la conversación contigo. Hablamos cotidianamente, bueno, ya en el Poder Judicial Federal y en otras instancias, incluso tú participas en distintas instancias en las que se propone juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué en este caso sería importante? Ya incluso hablamos de investigar con perspectiva de género, ¿no? El caso Mariana Lima, etcétera. Pero ¿por qué también juzgar con perspectiva de género sería relevante para abordar temas como el feminicidio? Claro, pues se trata de un flagelo que está afectando a la sociedad en su conjunto. El tema de la violencia es también una forma de discriminación y es justamente el objetivo de esta metodología de juzgar con perspectiva de género, que se ha introducido en todos los órganos de impartición de justicia con el propósito de satisfacer ese aspecto también de la responsabilidad del Poder Judicial Federal, de los poderes judiciales, de las entidades federativas y de los tribunales autónomos a nivel constitucional, como es el caso del tribunal en el que yo participo.
es una obligación para todos revelar esta violencia invisible. Sabemos, como ya dijimos, que hay violencia directa que es la muy clara de detectar, pero normalmente ocurre que estos casos en los que se encuadra el feminicidio se trata de actos ocultos que no están realizados a la vista de los demás y que se trata de pues revelar con el ánimo de generar un equilibrio en el juicio. Juzgar con perspectiva de género ha sido un tema sustantivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encabezado y ya tenemos jurisprudencia al respecto, obligatoria para todos los tribunales del país, que no es otra cosa más que identificar dónde está la discriminación a través de técnicas que permitan revelar las asimetrías que existen, porque se trata de estos conceptos de subordinación o de inferiorización de la mujer que tratan también a su vez unos esquemas metodológicos para juzgar con un equilibrio adicional en estos casos complicados en los que a veces la falta de elemento convierte al juzgador en un explorador de unas nuevas dimensiones que se permite a través de un principio constitucional con el que ya contamos a partir de la reforma constitucional del 2011, que es la aplicación del principio pro persona y de un control de convencionalidad donde atraemos los derechos protectores y aplicamos la norma más favorecedora al caso concreto. Claro. Es una obligación y además es un propósito que hemos estado impulsando con mucho entusiasmo en todos los tribunales del país a partir de un pacto nacional por la justicia de género y que sabemos que va a dar los resultados esperados. Sin duda. Y bueno, no tenemos más espacio para dedicarle al pacto, pero sin duda un pacto muy relevante para que ha otorgado buenos resultados para expandir esta perspectiva en todo el país. Julia, otro tema importante, el tema de las reparaciones integrales. Se ha hablado de reparaciones con vocación transformadora, en el caso campo algodonero. ¿Por qué hablamos abogados y abogadas o especialistas en el tema de reparaciones integrales y cuál es la trascendencia para el caso del combate al feminicidio? Mira, creo que la organización Justicia Pro Persona es mucho más experta que yo en este caso, pero de mi parte te puedo decir que también es muy importante en el caso de las reparaciones integrales tomar en cuenta de los casos individuales y de los contextos y no elaborar reparaciones, digamos, universales y que sean válidas para todas las víctimas de feminicidio, familiares y digamos, personas relacionadas, sino justamente entender ahí otra vez, ¿no? Digamos, trato de hacer hincapié en esto del contexto y de la necesidad de hacer análisis y justo me das como la posibilidad de extender esta necesidad de análisis hasta las reparaciones, que deberían de ser como, digamos, la etapa final de este recorrido judicial de las víctimas y hemos visto, por ejemplo, en el caso de, bueno, en distintos casos, no solamente en el de campo algodonero, como una gran problemática es que el Estado incumple también en el caso de las reparaciones integrales y por el otro lado se dan, digamos, reparaciones integrales, como decía, que son inadecuadas tanto al contexto como las víctimas, ¿no? Lamento no poder aportar casos exitosos en términos de reparaciones integrales, pero espero que mis compañeras sí puedan hacerlo. Gracias. Ana, no sé si te gustaría complementar el tema de las reparaciones con vocación transformadora de la Corte Interamericana y por qué es tan relevante ponerlo sobre la mesa. Sí, bueno, en la sentencia de campo habla de esta esta reparación con vocación transformadora porque digamos que lo que analiza es que no queremos regresar al momento en el que ocurrieron estos hechos porque ese momento ya era violento, misógino y privó de la vida a estas jóvenes y a todas las que en esa época forman parte de ese contexto feminicida. La vocación transformadora o las reparaciones con vocación transformadora buscan pues sí, transformar, como su nombre lo dice, esa realidad discriminatoria, esa realidad de violencia en la que vivimos las mujeres
y pues digamos que las propuestas dentro de una sentencia de la Corte Interamericana tienen que ver con modificar algunas de las fallas estructurales que tuvo el Estado, en estas fallas en la investigación, estas fallas en la atención a víctimas, en el tratamiento, pero creo que a nivel nacional o a nivel interno el tema de la reparación en general, la reparación integral es un tema aún pendiente, un tema que si bien se ha querido dar respuesta a través de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, no se materializa en realidad. En muchas ocasiones las víctimas no tienen ni siquiera la atención mínima, como es la atención psicológica o la atención médica, a pesar de contar con las instituciones, y pues eso nos habla de lo que aún necesitamos Claro. hacer, ¿no? Sin duda, pues muchos pendientes y también con muchas preguntas pendientes no nos dio tiempo de abordarlas. Entonces tenemos que ir a la última ronda de conclusiones y reflexiones finales. Gaby, empezamos contigo. Claro que sí, con todo gusto. Me ubico en un punto, el feminicidio, la muerte de una niña, una adolescente, una mujer. Y en el antes, ¿qué hay en el antes? Había un contexto de violencia, se solicitó alguna orden de protección, se le confirió, cuál fue el alcance, cuál era el contexto antes. Ahí podemos todavía actuar y prevenir. Creo que tenemos que incidir en la prevención. Pero también hay un después. ¿Qué está pasando en este después? Las autoridades de Procuración y Administración de Justicia están haciendo toda su tarea, tienen todos los elementos, están capacitándose adecuadamente. No el que se les recete que es la perspectiva de género, sino que se apropien de esos conceptos para poderlos aplicar. Contamos con todos los protocolos, desde el primer respondiente hasta el último. ¿Para qué? Para lograr que haya una sanción, que ese crimen no quede impune por parte del Estado y como sociedad no normalizarlo. Ay, qué barbaridad, mataron a otra niña, mataron a una pequeñita, qué Claro. lástima. Creo que no podemos seguir tolerando ni normalizando estos hechos tan terribles. Creo que como una sociedad civilizada no es admisible. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. A ti, Gaby. Mónica, es tu turno. Gracias. Pues yo me quedo con el propósito y de la vocación transformadora de la sentencia de Campo Algodonero, que ya vio la luz en nuestro sistema mexicano y que efectivamente ha hecho muchísimo, aunque falta por hacer. Sabemos que el compromiso es de todas y todos y que en esta carrera me parece a mí que la prevención es fundamental. Entonces, el cambio del modelo cultural en el que se ha venido trabajando, creo que es el camino, el cambio social y, por supuesto, unas instituciones más eficientes y más comprometidas para la solución de esta problemática. Gracias, Mónica. Julia, es tu turno. Muchas gracias, Roberto. Pues como extranjera, digamos que me queda la duda, también digamos, con ojos externos, y quisiera extenderla, digamos, a todas las zonas que trabajamos y incidimos en estos temas, del por qué México tiene leyes y un marco normativo tan robusto, tan sólido, y al mismo tiempo seguimos con cifras escalofriantes y no podemos poner, digamos, un freno al fenómeno. Y creo que es una duda pendiente como para cada persona que nos dedicamos desde distintas áreas al tema del feminicidio, entender en dónde está, digamos, este gap, ¿no? Entre el marco normativo sólido y la realidad que no va de la mano y infelizmente es siempre peor. Sin duda. Y bueno, enfatizar, ¿no? La situación desafortunadamente ha ido empeorando en este tema y es un tema que no, digamos, no podemos obviar, ¿no? Hay que decirlo. Ana, tu conclusión, Sí. reflexión. Bueno, pues un poco con el planteamiento que hace Julia. Sí creo que hay un marco normativo sólido, sin embargo, también como que coexistían y creo que eso, las alertas de violencia de género nos lo colocaron enfrente, ¿no? Que a pesar de tener la legislación y las obligaciones, las autoridades no estaban cumpliendo su trabajo, no había política pública para prevenir, atender y sancionar la violencia y pues eso creo que ha generado, digamos, esta impunidad, esta indiferencia.
vamos construyendo esa estructura estatal, ¿no? Para dar respuesta. Y justamente cierro con el tomar la propuesta que dejaron sobre la mesa el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una ley específica para el tema de feminicidio. Yo lo que plantearía es, o mi opinión es que creo que sí, o sea, creo que sí puede ser muy viable, muy necesaria, pero no con esta visión solamente del tipo penal, de lo punitivo, porque eso ya está. O sea, creo que las falencias del tipo penal son muy puntuales en algunos estados. Creo que más bien la invitación es revisemos el tema de prevención, revisemos el tema de atención a las víctimas, revisemos el tema de reparación, o sea, cómo a partir de tal vez concentrar estas reflexiones en una ley, hacemos efectivos esos derechos que no se están pues materializando con las leyes existentes, con los tipos penales existentes, sino que todavía hay problemáticas más allá del tema de justicia que tenemos que atender de manera muy puntual, porque el feminicidio sí es la violencia más extrema contra las mujeres y niñas. La violencia más extrema y que es urgente seguir trabajando, reflexionando, y para eso están estos espacios, entre muchos otros, obviamente, destinados al tema. Y como mencionabas también, pues con nuevas iniciativas, nuevos proyectos de ley que han detonado por lo menos una discusión que es importantísimo seguir teniendo. Les recuerdo a quienes nos escuchan, bueno, antes de despedirme, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Como siempre, un programa muy rico en contenido, y en lo personal he podido aprender mucho, así que bueno, les recuerdo a quienes nos escuchan que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.